vamos a ir comenzando y bueno, una vez que ya comencemos, se irá sumando más gente, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío y pertenezco al equipo de Pedagogía de EDIS Central. Desde EDIS les queremos dar la bienvenida a este nuevo seminario sobre equilibrio y bienestar, el cual se llevará a cabo por las profesionales Laura y Patricia Massa. Por otro lado, les quiero recordar que por estar presentes en este seminario acceden al beneficio de tener la inscripción bonificada más un 20% de descuento en tu segundo curso EDIS, ¿sí? Si quieren pueden hacer una captura o sacar una fotito a esta imagen que les estoy mostrando en pantalla. Ahora a continuación ya vamos a dar inicio con el seminario, ¿sí? Luego estaré compartiendo, como les dije recién, en el chat el link para que ustedes puedan acceder a la grabación, tanto del seminario de hoy como los anteriores que tuvimos, ¿sí? Y lo único que les voy a pedir, ¿sí? Es que para mantener la organización, mantengamos los micrófonos apagados. Pueden utilizar el chat para hacerle las consultas, ¿sí? A las docentes, y ellas a medida que vayan haciendo pausas van a poder leer las consultas. Obviamente también pueden usar el micrófono para hacer preguntas, ¿sí? Pero tratemos de hacerlo de manera ordenada para no interrumpir con la charla, ¿sí? Creo que nada más, cualquier cosita, bueno, las docentes irán diciendo. Así que ya muchas gracias por la atención y ya las dejo para que puedan compartir la charla. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Laura y voy a iniciar con la primera parte de la charla. Les comento, soy licenciada en nutrición, así que hoy particularmente vamos a estar haciendo hincapié en estrategias de autocuidado, sobre todo en lo físico, ¿sí? Patricia, ¿te querés presentar? Muy bien, me presento. Entonces, mi nombre es Patricia Massa. A diferencia de Laura, yo soy licenciada en biología y conmigo hoy vamos a tratar de introducirnos un poquito en un mundo maravilloso, que es el mundo de los análisis de sangre y poder interpretar cómo está nuestra salud y comprender un poquito cada vez que el médico nos quiere controlar, nos quiere hacer un chequeo general, por qué nos manda a hacer un análisis de sangre. Es una aproximación a interpretar estos análisis de sangre y entender un poquito cómo funciona nuestro cuerpo. Así como dijo Rocío, cualquier inquietud nos escriben en el chat o vamos a estar habilitando para preguntas, así que la idea es que entre todos podamos ir aprendiendo un poquito más de cómo funciona nuestro cuerpo. Bueno, a continuación les voy a compartir pantalla para acceder a la presentación. Bueno, para iniciar un poquito, vamos a ver lo que son las estrategias de autocuidado, ¿sí? Como mencioné recién, espérenme que admito a la gente que se está uniendo. Bien. Bueno, el autocuidado básicamente lo que nos propone es que obtengamos herramientas, ¿sí? Que nos permitan acercarnos a un nivel de salud óptimo, ¿sí? Lo que busca primordialmente es que la persona se empodere en relación a su salud. Y cuando hablamos de salud, no hablamos solo desde lo físico, ¿sí? Sino que hablamos desde lo psicosocial también, ¿sí? Eh, no sé si algunos están al tanto de la definición de salud, pero bueno, la salud implica todo, ¿sí? No solo la salud física, sino emocional, psicológica, sí hay un montón de herramientas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, lo voy a poner en modo diapositiva. Ahora, ¿qué tiene de importante tener estas herramientas, no? Bueno, en parte nos hace mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y prevenir enfermedades, porque cuando nosotros tenemos conocimientos sobre nuestro estado de salud o tenemos en cuenta los límites, ¿no? O las alarmas que hay en el cuerpo para empezar a interpretarlas, eso nos va a llevar a mejorar nuestra situación de salud, ¿sí? También promueve tomar decisiones, ¿sí? Establecer límites, o sea, reconocer qué capacidades tenemos nosotros y de esta manera poder respetar nuestro bienestar. Denme un minutito. Mejorar la relación con uno mismo, ¿sí? Saber qué prácticas e intereses contribuyen a nuestra propia salud y cuáles no. Si sabemos que muchas veces hacemos eh, acciones diariamente que no contribuyen a nuestra salud. Entonces, bueno, ser un poquito más consciente de esto
y favorecer la productividad, ¿sí? Que esa productividad tiene que ver con uno mismo, ¿sí? O sea, revisar constantemente nuestros límites y priorizar las situaciones más importantes, ¿sí? Denme un minutito. Bueno, con respecto a la rueda del autocuidado, como ven, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Uno es la salud física, que es lo que vamos a tratar hoy, más relacionado a la alimentación, la salud psicológica, emocional, espiritual, profesional y personal, ¿sí? Bueno, como yo dije recién, soy licenciada en nutrición, entonces lo que voy a hacer justamente es hacer hincapié en esto, ¿sí? En el tipo de alimentación que tenemos, muchas veces no nos damos cuenta, o sea, comemos diariamente alimentos que tal vez no nos aportan lo que necesitamos, pero bueno, es lo que tenemos más a mano y a veces decidimos más por una situación de que es más fácil organizarnos de esta manera y comer estos alimentos de esta manera y no conscientemente, ¿sí? Espérenme un minutito. Bueno, em, ¿qué tipo de alimentos comemos? Bueno, muchos de los alimentos que comemos vamos a clasificarlos en 4 grandes grupos. Uno son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, ¿sí? En esos grupos tenemos lo que son las frutas frescas, las frutas secas, las verduras, granos y arroces. O sea, son alimentos que no tienen más que un proceso tal vez más que mecánico, ¿sí? Por ejemplo, ustedes me van a decir, no sé, por ejemplo, el arroz lleva un proceso, ¿no? Sí, lleva un proceso, pero es un proceso más bien mecánico el que lleva, ¿sí? No lleva un proceso industrial. Que por lo general estos alimentos son la base de los platos y las comidas que consideramos saludables, ¿sí? Como bien dice ahí, tiene un procesamiento mínimo para su uso y preparación. También en este tipo de alimentos se incluyen lo que son vegetales congelados, té, café y leche, ¿sí? Después tenemos los ingredientes culinarios procesados, que son esos que nos van a ayudar a la preparación de esos alimentos sin procesar, ¿sí? Estos ingredientes culinarios son las grasas, los aceites, la sal, el azúcar. Después tenemos los alimentos procesados, que son justamente los alimentos sin procesar, en el cual se le agregan ingredientes culinarios, ¿sí? O sea, son la mezcla de estos dos. Ya acá en este grupo entran, bueno, el pan, por ejemplo, de panadería, la leche condensada, los quesos, las carnes curadas, las latas de atún, ¿sí? Los aceites, o sea, todo lo que es conserva. Y después tenemos los alimentos ultraprocesados, que son inventos tecnológicos que en realidad se diseñaron más que nada para aumentar el tiempo de conservación de los alimentos. Muchas veces esos ultraprocesados, les diría que no tienen casi alimentos como tal, sino que es una mezcla, ¿sí? O sea, contienen pocos alimentos enteros y se usan un montón de aditivos, ¿sí? Justamente para aumentar su conservación, como son, bueno, los espesantes, espumantes, estabilizadores, ¿sí? Y estos alimentos ultraprocesados, sin darnos cuenta, son lo que están en gran medida en la dieta diaria de nosotros, sin darnos cuenta, porque son los que nos llevan a la practicidad. Entonces, los tenemos sin querer todo el tiempo a disposición. Bueno, y ejemplo de ellos, como menciona acá, son las galletitas, los snacks, chocolates, gaseosas, productos congelados y de panadería, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué tienen tanta mala fama estos ultra procesados? Bueno, básicamente porque tienen baja calidad nutricional, ¿sí? Tienen una alta proporción de grasas saturadas, grasas trans, tienen gran cantidad de sodio, de azúcares, son bajos en fibras y son altamente calóricos, ¿sí? O sea, nos aportan mucha energía en la cantidad de porción. Generan adicciones, sí, hay muchos papers, muchos estudios que hablan sobre estos aditivos que se agregan, que justamente lo que hacen es distorsionar mecanismos del cerebro que controlan la saciedad y el apetito, ¿no? O sea, cuanto más comemos, más queremos. Fomentan el consumo inmediato porque son fáciles de almacenar y transportar.
imitan a los alimentos que sí son saludables. Está justamente pensado para que la apariencia, la forma y las cualidades sean parecidas a los alimentos que deberíamos comer diariamente. Muchas veces los colores que se eligen en relación a estos alimentos y tienen un buen marketing, ¿sí? Justamente este marketing hace que nosotros elijamos estos alimentos, porque muchas veces lo que tienen es que usan colores llamativos o ciertos colores que asociamos con lo saludable, ¿no? Como por ejemplo un packaging verde, ¿sí? Un envoltorio verde. Eso sin darnos cuenta, el verde en nuestro cerebro representa bienestar, ¿no? Entonces, está todo muy estudiado el marketing de los ultraprocesados. Bueno, ahora nosotros tenemos un gran debate hoy en día como nutricionistas, que es que decimos, bueno, cada vez hay más dietas de moda, pero a su vez hay más sobrepeso, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a reflexionar es que contar calorías no es la única manera de comer saludable, ¿sí? No hay un plan de alimentación universal. Con esto me refiero a lo siguiente. Muchas veces estas dietas de moda que surgen, no sé, como la dieta cetogénica, la dieta detox, no sé, hay un montón de dietas, la dieta de la manzana, la dieta de la luna, que muchas veces antes salían en revistas, hoy en día se difunden mucho por redes sociales. Esas dietas, primero que no son amigables con lo cotidiano nuestro, ¿sí? Porque no podemos mantener una dieta de ese tipo a lo largo de nuestra vida. Y además no quiere decir que vaya a funcionar para todos por igual, ¿sí? Los planes de alimentación tienen que ser para cada individuo, tiene que ser individualizado y tiene que estar adaptado a su contexto, ¿sí? No podemos, espérenme un minutito que voy a silenciar. Bien, ahora sí. No podemos utilizar un plan de alimentación que es adecuado a una persona para toda una población, ¿sí? El plan de alimentación tiene que ser individualizado para cada persona, ¿sí? Em, bueno, y con respecto a esto, justamente lo que vengo a decir es que hay muchas dietas que hoy en día se utilizan que no están enfocadas en el bienestar del individuo, sino en perder peso rápido, ¿sí? Y muchas veces ese perder peso rápido no quiere decir que vaya a mejorar el estado de salud de la persona, ¿sí? Acá les traje un concepto que hoy en día se está hablando mucho, que se llaman calorías huecas, que son justamente estas calorías que tienen algunos alimentos, pero que no tienen nutrientes, digamos, esenciales, por así decirlo, tienen alta densidad energética, ¿sí? Y no nos aportan nada más que esas calorías, ¿sí? Dentro de esas calorías huecas tenemos lo que son azúcares, bebidas azucaradas, bebidas energéticas y alcohol, ¿sí? Ahora, contra estas calorías huecas tenemos lo que se llaman calorías útiles, ¿sí? Estas calorías útiles las vamos a obtener de algunos grupos de alimentos como frutas y verduras, por eso se sugiere que se consuman de 5 a 6 porciones por día, ¿sí? Esto no quiere decir a su vez que tengamos que dejar de comer azúcar, ¿sí? Podemos consumir azúcar, pero de forma más moderada. Lo mismo con los aceites en vez de consumirlos como método, como medio de cocción frito, los podemos utilizar para condimentar, ¿sí? También hacer jugos naturales sin el agregado de azúcar y diluirlo con agua es una forma de tener calorías útiles. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? No es que todo está en base a esto, sino que son algunos ejemplos. Por ejemplo, preferir chocolates con harina de algarroba y que no sea solo cacao con azúcar, ¿sí? Y bueno, chocolates, por ejemplo, con mayor contenido de cacao, porque sabemos que cuanto más contenido de cacao tienen, menos azúcar, ¿sí? Y después tenemos un ejemplo acá de lo que yo llamo plan de ahorro en cuotas, que en contra de esto de lo que venía diciendo, ¿no? De estas dietas que están de moda, de que dicen, bueno, dejemos los hidratos de carbono, dejemos de comer grupo de alimentos. Y la realidad es que los hidratos de carbono hoy en día no siempre, fueron la gran fuente de energía de nosotros, de los humanos. Entonces no podemos dejar de lado los hidratos de carbono, ¿sí?
Entonces, muchas veces al dejar los hidratos de carbono, sí obtenemos un descenso rápido de peso, pero ese descenso rápido de peso no es sostenible en el tiempo, ¿sí? En cuanto nosotros volvamos a comer esos hidratos de carbono, vamos a volver a engordar. Y no podemos mantener un plan de alimentación con esas características a lo largo de nuestra vida porque no es compatible con nuestro organismo. Entonces, lo que se busca hoy en día desde los planes de alimentación es hacer pequeños esfuerzos diarios que sean tolerables a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, preferir en vez de leche entera, leche descremada, ¿sí? Porque sabemos que la leche descremada tiene menos aporte de grasa. En vez de preferir pan blanco, preferir un pan del tipo integral, ¿sí? Porque el pan integral me va a dar mayor saciedad. En vez de elegir una mermelada común, elegir una mermelada light porque me va a aportar menos calorías. Un queso blanco común, reemplazarlo por un queso blanco descremado que va a tener menor tenor graso y por lo tanto también va a tener menos calorías. Y en vez de utilizar un jugo exprimido que sea entero, o sea, 100% jugo, diluirlo con un poco de agua o con un jugo light, ¿sí? Que sabemos que tienen edulcorantes y va a tener menos contenido de azúcar, ¿sí? O sea, fíjense cómo una misma comida yo pude reducir calorías sin tener que sacar un grupo de alimentos como por ejemplo los hidratos de carbono. Sí, yo acá tengo hidratos de carbono, tengo hidratos en las tostadas, en la mermelada, en el jugo, pero ¿qué hice? Reducí, ¿sí? Y no solo reducí los hidratos de carbono, porque la realidad no es que hay que sacarlos, sino que también reducí el tenor graso, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de, bueno, cómo con pequeños esfuerzos cotidianos nosotros podemos hacer modificaciones a largo plazo. También lo que quiero recordar es que muchas veces el aumento de peso, ¿no? Lo que pasa es que es muy rápido y después nosotros queremos reducir el peso en ese mismo periodo de tiempo y la verdad que no es así, sí vamos a tener que tener paciencia y constancia y sabemos que es un proceso que va a llevar un tiempo, ¿sí? Bueno, y acá algunas estrategias de cómo ahorrar esas calorías, ¿no? Bueno, lo que decíamos recién, reemplazar algunos productos lácteos enteros por descremados, consumir azúcar, pero 2 cucharadas por día, ¿sí? Con 2 cucharadas estamos bien. Si consumimos gaseosa, cambiar de una gaseosa común a light o cero. Hoy en día hay un montón de variedades. Utilizar aceite sobre todo para condimentar, ¿sí? 2 cucharadas al día está bien. Cuando hacemos jugo exprimido, completar el resto con jugos light o directamente con agua. Y otra estrategia que se usa es retirar el exceso de miga de los panes, ¿sí? Pero no de todos los panes, algunos panes tipo el pebete que tienen una buena cantidad de migas, ¿sí? Y bueno, como decía recién, bajar el nivel de ansiedad y ser conscientes de que si yo estoy tratando de modificar hábitos que sean para toda la vida, eso va a llevar un tiempo, ¿sí? No, no va a ser algo que va a surgir de un día para otro. Bueno, y acá lo que veníamos hablando un poquito recién de la publicidad y los alimentos, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que se busca justamente desde el mundo de la publicidad es llamar la atención, ¿sí? Como la ciencia está de moda, muchas veces se ponen, no sé, contiene tal vitamina, contiene tal mineral, y muchas veces se atribuyen esos alimentos a alimentos que todo el mundo consume y quiere, ¿sí? O sea, no, no es dato menor que, por ejemplo, en las publicidades de ciertas hamburguesas aparezcan jugadores de fútbol que son de referencia mundial, ¿sí? Entonces, pensemos un poquito el mensaje que nos intentan transmitir. Yo acá elegí este, pero bueno, elegí este porque me parecieron llamativos los packaging, pero hay un montón, ¿sí? De publicidades. Y también esto no va solo con la alimentación, tiene que ver también con el estilo de vida que uno tiene que modificar en general, ¿sí? O sea, menos redes sociales, digo yo, y más el estar al aire libre. eh,
Cada uno puede crear sus propias estrategias, ¿sí? Para tener una vida un poco más activa, no sé, ponerte playlists movidas para bailar en casa, podés hacer manualidades que estimulen la imaginación, hacer actividad física más espontánea. A lo que me refiero con actividad física más espontánea hace referencia a, bueno, si tengo la posibilidad de, por ejemplo, tomarme un colectivo por 10 cuadras o caminar, bueno, prefiero caminar, ¿sí? O sea, subir escaleras, usar el ascensor, bueno, subir escaleras, ¿sí? Yo no me doy cuenta, pero a su vez eso me va a ayudar a gastar las calorías, que muchas veces no gastamos porque estamos mucho tiempo sentados. Entonces es una forma también de estimular el gasto energético sin darnos cuenta, ¿sí? No es una actividad física programada, es espontánea. Y también esto tiene que ver mucho con cómo nosotros innovamos con las comidas, ¿no? Muchas veces nos aburrimos de lo que comemos, bueno, hay que empezar a variar las formas de la presentación de los alimentos, ¿sí? Variar con los cortes y los colores. Podemos utilizar hummus, ¿sí? Hoy en día están muy de moda los hummus de legumbres para condimentar en vez de utilizar, por ejemplo, condimentos industriales, podemos utilizar industrializados, podemos utilizar hummus, incluir frutas y verduras en los platos, en distintas formas de preparación, ¿sí? Aunque sea una verdura, ya eso es un cambio, ¿sí? Si no estaba incluyendo nada y empiezo a incluir de a una a la vez, perfecto. Podemos mezclar las verduras con sabores gratificantes, ¿sí? Podemos agregar un poco de queso, por ejemplo, como para darle un poco más de sabor. También podemos variar con la presentación, ¿no? Si tengo distintas formas de plato, puedo jugar un poco con los tipos de plato que tengo en casa para variar la presentación y que se vean distintos. Y bueno, lo que venimos diciendo desde el principio, ¿no? Incluir alimentos industrializados, pero en baja proporción, ¿sí? Si me sirven para decorar el plato, bueno, pero que sea un cuartito del plato, ¿sí? No que se lleve toda la atención ese alimento. Bueno, y acá dejo una frase que es, si no lo tengo, no lo consumo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nosotros tenemos en la alacena lo vamos a consumir, ¿sí? Si nosotros vamos al supermercado con hambre, vamos a comprar lo que nos genera placer, ¿sí? Entonces, si yo hago una compra consciente y organizo los alimentos de forma consciente, eso me va a permitir también cocinar de forma consciente y por lo tanto comer de forma consciente, ¿sí? Entonces, yo lo que sugiero a la hora de organizar la alacena es no exponer los alimentos tentadores a la vista, ¿sí? Sí dejar a la vista las frutas y verduras, ¿sí? De fácil acceso, por ejemplo, si tengo enlatados que pueda consumir, los puedo dejar, ¿sí? Ubicar a la vista frutas deshidratadas es una buena opción para tener para picotear. Los paquetes de legumbres y cereales, como están crudos y sabemos que para comerlos van a necesitar de una cocción, está bueno tenerlos al alcance, ¿sí? Porque, bueno, justamente hacen esto, evitan la tentación inmediata. Los cereales de desayuno y todo lo que genere esto de ganas de comerlo rápido, es recomendable ponerlo en recipientes oscuros o por lo menos que no estén a la vista, ¿sí? No dejarlos a mano, sino guardarlos en otro lugar, ¿sí? La leche estaría bueno que esté a la vista porque justamente es una buena opción cuando tenemos hambre, si nos da saciedad la leche. Podemos elegir, como dijimos recién, una leche descremada, ¿sí? Las frutas secas, si bien son frutas que tienen ácidos grasos esenciales, que está bueno tenerlas incluidas en la dieta diaria, pero no conviene dejarlas a la vista porque lo que sucede justamente es que como no dan mucha saciedad, comemos sin darnos cuenta una cantidad desmedida, ¿sí? Entonces eso también conviene, o lo dejamos en un recipiente aparte o lo ponemos en un recipiente oscuro, pero no dejarlas a mano.
Y todo lo que es dulces y grasas, apartarlos de la alacena, ¿sí? O que estén lo menos visible posible, ¿sí? También lo que puede llegar a ayudar es comprar paquetes individuales, ¿sí? Si nosotros sabemos que necesitamos sí o sí ese grupo de alimentos porque me va a salvar cuando no tenga que comer, no sé, en una colación, por ejemplo, y estoy en la calle y necesito comer algo, bueno, lo compro, pero comprar de tamaño individual, ¿sí? Bueno, y acá les traje los tiempos de conservación de los alimentos, ¿sí? Para que puedan organizar un poquito la heladera. Sabemos que también una alimentación saludable tiene que ver con el grado de... espera un momentito. Bueno, con el grado de organización que nosotros tenemos con los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, las carnes, aguárdenme un momentito que voy a silenciar. Bueno, las carnes crudas en promedio duran de 3 a 5 días, ¿sí? En la heladera. La hamburguesa, la carne picada duran menos, ¿sí? Duran de 1 a 2 días, porque la carne al estar más procesada tiene mayor contacto con bacterias. Los pescados frescos también, ¿sí? De 1 a 2 días. Las salsas de 1 a 2 días. Sopas y guisos de 2 a 3 días. Huevos frescos duran mucho más, de 4 a 5 semanas. Frutas y verduras de 3 a 5 días, cítricos y manzanas de 2 a 3 semanas, las comidas elaboradas un día y la leche abierta de 2 a 3 días. Siempre aclaro que es bueno tanto lo que es comidas elaboradas como, bueno, em, frutas y verduras, si las voy a guardar cocidas, en un recipiente, ¿sí? Preferentemente que sea un tupper, ¿sí? Hermético y que no esté en contacto con alimentos crudos, ¿sí? Para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos que pueden tener algún microbio que puede llegar a generar alguna intoxicación, ¿sí? O algún malestar gastrointestinal. Bueno, y acá hay una imagen de cómo sería una heladera inteligente, por así decirlo, que tiene que ver con la organización, ¿sí? Los huevos en la puerta, ¿sí? ¿Por qué en la puerta y en la huevera correspondiente y no dejarlos en cualquier lado de la heladera? Los huevos, como bien sabemos, muchas veces vienen manchados de materia fecal de las gallinas y son un posible contaminante de los alimentos, entonces no se lavan, ¿sí? Solo se tienen que lavar cuando se van a utilizar. ¿Por qué? Porque si yo los lavo, le estoy sacando el huevo, tiene una capa en su superficie, que esa capa impide que las bacterias que están en el exterior ingresen al huevo. Entonces, si yo lo lavo, le saco esa capa, ¿sí? Se lavan solo cuando se van a utilizar. Por eso tienen que estar en la huevera correspondiente, alejados de los otros alimentos, ¿sí? Aislados, no mezclados con alimentos cocidos, por ejemplo, que vaya a consumir inmediatamente, ¿sí? Después en la puerta también podemos ubicar los aderezos light, lo que es aguas y gaseosas light. Siempre está bueno tener a mano agua fresca porque es más tentadora que el agua natural, ¿sí? Sabemos que es mucho más gratificante tomar una bebida fría que una bebida natural. Después, en la parte superior, bueno, los lácteos se pueden poner en la parte superior o también acá en la puerta, ¿sí? Si sé que voy a consumir leche, que es una buena opción consumir leche como colación, los puedo poner en la puerta. Lo que es hortalizas, eh, si las voy a utilizar en los próximos días, cortadas y peladas, ¿sí? Esto también en recipientes en lo posible que estén cerrados, ¿sí? O que estén aislados de los otros alimentos. Cereales y legumbres cocidas también es recomendable tener porque justamente son muy fáciles de combinar con todos los platos, ¿sí? Las carnes cocidas pueden estar cortadas en lonjas, o trocitos para usarlas en cualquier preparación, ¿sí? Nos podemos hacer, no sé, un salteado, podemos utilizarlo mezclado con fideos, con vegetales, ¿sí? O como un relleno. Los dulces, si vamos a tener dulces, como dijimos también en la alacena, que estén en recipientes oscuros y en la parte inferior, cosa de que yo apenas abro la heladera, no los voy a ver inmediatamente, ¿sí?
sea, la vista no va a estar dirigida directamente a ellos. Y todo lo que es hortalizas y frutas crudas, hay un cajón respectivo en la heladera, sí, que justamente muchas veces las verduras y las frutas, como vienen de la verdulería, pasaron por muchas manos, pueden estar contaminadas, entonces por eso se destinan los cajones en la heladera para guardarlas, ¿sí? Para que no me contaminen el resto de los alimentos que vaya a consumir, ¿sí? Acá una aclaración que les quiero traer, que muchas veces se ve, bueno, cuándo es un alimento es light y cuándo es diet. Se dice que un alimento es light cuando se reduce de un 25% de algún nutriente o el valor calórico. En cambio, diet es cuando el alimento original se modifica en su composición para cierta población en especial. Por ejemplo, un alimento diet sería un alimento sin TAC, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que las personas celíacas no pueden comer ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Entonces es un alimento diet porque está modificado, pero eso no quiere decir que esté reducido en algún nutriente o en su valor calórico. Muchas veces también hay mermeladas que son diet, porque justamente eh, no tienen azúcares simples, pero eso no quiere decir que esté reducida en su valor calórico, ¿sí? O sea, lo diet es justamente porque fue modificado para alguna población en especial, ¿sí? Pero muchas veces lo que pasa es que por más que los alimentos digan que son light y estén reducidos en su valor calórico o en algún nutriente, siguen teniendo exceso en nutrientes. Acá en Argentina se conoce la ley de etiquetado frontal, en donde, bueno, se le pide a las industrias alimentarias que se coloquen los excesos de los nutrientes que tienen. Por eso muchas veces van a ver que nosotros, por más que compremos un queso light o descremado, van a ver que dice exceso en azúcares, exceso en grasas, ¿sí? Todo esto es lo que ya tiene un análisis, ¿no? Ese alimento, pero bueno, puede tener excesos, ¿sí? Entonces eso también me, me da conciencia a la hora de comprar, o sea, no guiarme solo por el packaging que es verde y que dice light, sino que bueno, che, acá me están advirtiendo que hay exceso por más que sea light. O sea que si bien es light, pero sigue teniendo excesos, ¿sí? Entonces también eso me va a llevar a consumirlo de forma moderada, ¿sí? Si bien sé que es light, que está reducido, pero sigue teniendo demasiado, ¿sí? Y después, bueno, hay otros que se nombran, que es el de los edulcorantes, porque sobre todo es para los niños, ¿sí? Y el de la cafeína, ¿sí? También que suele estar en las gaseosas, que se recomienda evitar en niños, ¿sí? Eso con respecto a lo que es la ley del etiquetado. Y bueno, por último, las consideraciones finales que voy a hacer es que, bueno, que no se expongan a alimentos que son innecesarios, ¿sí? Para evitar justamente la gula. Poner a simple vista fuentes de comidas naturales como frutas y verduras. Organizar las compras del supermercado, ¿sí? Con una lista bien concreta de lo que realmente necesito, o sea, no dejarme tentar por los 3x2, los 2x1 de las promociones sobre alimentos que no tenía planificado comprar, ¿sí? Reducir los ultraprocesados y el delivery como algo sistemático, ¿sí? Utilizarlo si realmente lo necesito. Ser consciente de que hay trucos de marketing y publicidad que me llevan a que yo tome decisiones a la hora de comprar, ¿sí? Comprar con conciencia, tomarse el tiempo necesario para leer los envoltorios de los alimentos, ¿sí? Si yo doy vuelta al alimento, voy a ver en la parte de atrás que está el rótulo, en el rótulo me dice la cantidad de nutrientes por porción. Y como dije al principio, es preferible cambiar de a pequeños hábitos, pero que me duren en el tiempo y no hacer cambios bruscos que van a ser insostenibles, ¿sí? Así que bueno, ahora los dejo con Patricia. Patricia, ¿querés que pase a tu presentación? Bueno, dale, si tenés ganas. Sí, ahí va. Hasta acá lo que venimos viendo con Laura es que el autocuidado físico tiene que ver con un sistema de acciones que debemos tomar de manera responsable.
Estas decisiones o acciones que tomamos nosotros puede ser que lo tomemos individualmente porque vivimos solos en casa, o a veces se hace más bien colectiva, porque si yo vivo con mis padres, o vivo con mi pareja, o vivo en una familia X, entonces acá estas decisiones involucran a todos los convivientes de la casa. Lo que tenemos que saber que indistintamente quiénes son los que tomen esas acciones, lo interesante sería que todos primen por buscar un estado de bienestar integral. Es decir, que todos los integrantes de la casa busquen de alguna manera que estemos bien alimentados, y por eso, a raíz de una buena alimentación, lo que va a estar sucediendo es que nuestro cuerpo va a estar respondiendo a ese cambio. ¿Querés pasar a la siguiente? Entonces, autocuidado físico lo podemos dividir, así como Laura en un principio dividió que el autocuidado es un gran espectro. Lo que podemos decir que el cuidado físico podemos hacer referencia a la actividad física, podemos hacer referencia a mantener la higiene, también implica a poder descansar y dormir bien, que muchas veces eso con la vorágine de las actividades diarias, eso se ve relegado, pero particularmente esta charla, pura y exclusivamente, tiene que ver con mantener una dieta saludable. Entonces, en el caso de no tener una dieta saludable, una primera pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Y a ciencia cierta, la verdad es que no nos vamos a poder dar cuenta, salvo que empecemos a notar cambios drásticos en nuestra cotidianeidad, pero sí es algo fundamental a tener en cuenta que es ir al médico nuestro, digamos, principio a mantener, es poder hacernos un chequeo general. Y una gran pregunta que surge muchas veces es, ¿por qué cada vez que voy al médico en un chequeo general, el médico me dice que me tengo que hacer análisis de sangre? ¿Qué es lo que tiene la sangre que le permite a él, a partir de un análisis, poder entender cómo funciona mi cuerpo? Y acá tenemos que tener en cuenta que la sangre, nuestro sistema circulatorio, va a estar teniendo una serie de contenidos que a veces lo podemos dividir en sustancias o a veces lo podemos dividir en células. Esas células, cuando hablamos de células particularmente, las vamos a estar viendo viajar en la sangre con una forma determinada y una misión concreta a cumplir, mientras que las sustancias que nosotros tengamos disueltas en la sangre van a estar viajando en el plasma. Todo eso es la sangre. No es que si yo miro una vena, veo el plasma por un lado, las células por el otro. Veo todo un conjunto. Cuando yo me voy a hacer un análisis, por eso muchas veces nos separan en distintos frasquitos la muestra para poder ir analizando las distintas sustancias. Entonces, el plasma lo que decimos es que es un líquido amarillo, que ahí van a estar disueltas las hormonas, van a estar disueltas las proteínas que tengamos en nuestro cuerpo, van a estar disueltos también los productos de desechos que genera nuestro propio cuerpo y que a partir del riñón, a través de la orina, lo vamos a estar eliminando, pero también va a estar llevando adelante nuestros nutrientes hacia el abastecimiento a todas las células. Por otro lado, las células que vamos a tener dentro de nuestra sangre, dentro de nuestro cuerpo tenemos un montón, pero dentro de nuestra sangre, son los glóbulos rojos. Y lo particular de estas células es que van a ser las encargadas de transportar el oxígeno, no cosa menor para nuestro cuerpo, porque el oxígeno va a ser el encargado de todo lo que yo coma. Después podemos discernir en qué sustancia me va a ayudar más o menos, pero todo lo que yo coma mezclado con el oxígeno nos va a poder permitir obtener energía. Entonces, si nosotros nos alimentamos mal o tenemos baja cantidad de glóbulos rojos, lo que hace es que esa energía se vea afectada, por ende, mi primera sensación es la de cansancio. En este sentido, también es importante que el glóbulo rojo, imaginémonos que es como si fuera un colectivo que adentro de él hay un señor que va captando el oxígeno. El oxígeno es algo gaseoso. Y si no tenemos dentro del glóbulo rojo algo que le permita captarlo, el oxígeno no entraría en nuestro cuerpo.
Y eso que lo capta se llama hemoglobina. Es una proteína que está constituida básicamente por hierro, y entonces si yo soy vegana o no como mucha carne, sobre todo de origen vacuno, me alimento y no me gustan las legumbres, bueno, empieza a tener como un desequilibrio en esto que mencionaba Laura hace un ratito, lo que vamos a estar viendo afectada no solamente va a ser nuestra salud en general, sino también la falta de oxígeno en nuestro cuerpo, porque no vamos a tener ese señor, es decir, el hierro que va a estar capturando a ese oxígeno y haciéndolo viajar a través de la sangre. También otras células que vamos a estar encontrando dentro de la sangre tienen que ver con los glóbulos blancos, y cuando hablamos de glóbulos blancos es un mundo bastante diverso, porque dependiendo el glóbulo, la infección o eso raro o agente o patógeno o sustancia o ser extraño que ingresa a nuestro cuerpo, el glóbulo rojo es una gran bolsa. Y entonces vamos a tener distintos, que ahora más que nada a título de mencionarlo, no para que ustedes lo sepan de memoria, pero sepan que en un análisis de sangre cuando me aparece neutrófilo encallado, segmentado, basófilo, eosinófilo, bueno, es un mundo. Y que dependiendo qué infección yo tenga, esa célula de defensa va a estar actuando. Por otro lado, también en la sangre, otro tipo de célula que va a estar viajando va a ser la plaqueta. Y esa plaqueta tiene la misión de cuidarnos que no nos desangremos. Más de uno de los que estamos acá presentes en algún momento ha tenido un grano. Yo soy fantástica de los granos, no me gusta tener granos visibles, y entonces estamos así frente al espejo tratándonos de reventar ese grano, y vemos que además después de salir el sebo empieza a salir como un líquido medio transparente y después puede salir sangre, y con el paso de los minutos eso se va secando. Eso se va secando porque hay unas células llamadas plaquetas en nuestro sistema circulatorio que va a permitir que frente a cualquier lesión que yo tenga, eso se plastifique de alguna manera, se genere un tapón plaquetario, y que permita, mientras eso se está tapado, se vaya regenerando el tejido que se dañó. Entonces también estas plaquetas son fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero ya entrándonos más en detalle de lo que debemos mirar en un análisis de sangre, dijimos, bueno, tenemos las células, y acá vemos en la presentación, vemos que glóbulos blancos no es casual que tengan distintas formas, sino que esas formas representan a la variación que hay de esos glóbulos blancos. Tenemos a las plaquetas, a los glóbulos rojos, y por otro lado vamos a tener el plasma, que el plasma lo que nos va a permitir, o le va a permitir al bioquímico, poder contabilizar de alguna manera las proteínas, qué nivel de proteínas tenemos, qué nutrientes, la glucosa, si tenemos urea, ácido úrico. Dentro de los gases podemos medirlos también, podemos medir los iones, que son importantes, porque un ion desequilibrado dentro de nuestro organismo, ion, imagínense como una partícula con carga, eso nos puede llegar a generar, a tener un paro cardíaco, o nos puede llegar a generar un ataque de epilepsia. O sea, fíjense lo minucioso que es una pequeña variación en nuestra composición sanguínea, todas las complicaciones que puede llegar a tener. Entonces, cuando nos sacamos sangre, lo que se hace, de alguna manera, es separar en tubos distintos, porque yo lo que necesito, cuando quiero analizar los glóbulos rojos, como se ve en la figura de abajo, yo necesito que ese glóbulo rojo esté íntegro, porque si no, no lo voy a poder ver. Y entonces ahí la muestra va a parar a otro sistema en el cual voy a poder contabilizarlos, voy a poder mirar el aspecto general, voy a poder medir de alguna manera la hemoglobina, que era esta proteína que transportaba el oxígeno, voy a poder medir otras consideraciones dentro de este glóbulo rojo que me permite, en realidad a nosotros no nos permite, sino que al médico le permite tener una noción de nuestro funcionamiento en relación a esas células rojas. Y volvés un poquitín para atrás, y en relación a la parte de abajo, si se fijan, fíjense que yo hace un ratito les mencionaba así como muy rápido, fíjense la variación que hay de células blancas. Las que aparecen abajo son todas células de glóbulos blancos, que se les llaman. Entonces tenemos neutrófilos, que son los encargados de encontrarse
primeramente con la infección. Después tenemos eosinófilos, basófilos que tienen que ver con una infección específica, las alergias. Después vamos a tener otros tipos de células blancas que van a necesitar que alguien les presente eso extraño porque por sí solas no las pueden reconocer. Entonces ahí tenemos a los linfocitos y así podemos ir viendo que es un mundo muy diverso. Por eso en el análisis de sangre aparece, cuando aparece la serie blanca que se le llama, aparece un listado bastante largo y eso tiene que ver con nuestro sistema de defensa. Si está alterado, al médico le permite ver qué tipo de infección es la que yo tengo y por eso también algo a tener en cuenta, por eso es importante cuando yo tengo que hacerme un análisis de sangre y yo, por ejemplo, en este momento tengo un ataque de alergia. Si yo mañana iría a hacerme un análisis de sangre, no tengo que ir porque lo que se lea en ese análisis de sangre va a estar alterado, salvo por una situación de fuerza mayor, me tienen que operar o lo que sea, pero en definitiva, esperar un par de días hasta que me recupere permite que al médico le lleguen los resultados de mi cuerpo en funcionamiento normal, no por una alteración o un resfrío o un estado gripal. Siguiente. Acá lo que yo les comentaba hace un ratito, bueno, cuando hablamos de hemograma, tenemos en cuenta que el hemograma es aquel gráfico que nos permite ver cómo es nuestra célula roja, cómo es ese eritrocito, hematíes, glóbulo rojo, todo cuando escuchen esas palabras son todos sinónimos, glóbulo rojo, eritrocito, hematíes, son todos lo mismo, hablamos acerca de lo mismo. Dijimos que esos eritrocitos eran los encargados de transportar el oxígeno. Pero acá empieza a haber una variación, porque no es lo mismo si yo soy una mujer, si soy un varón, si soy un niño, si soy una mujer pero embarazada, la cantidad de estas células va a ser distinta. Por eso es importante que cuando el médico mira, chequea que el resultado que le está llegando es el resultado de mi persona. O sea, si le llega un resultado de un hombre y estoy yendo yo a consultar, ahí es extraño porque los valores van a diferir un poquito. Y lo que ustedes deberían hacer, en el caso de, además de esperar a que el médico les dé el diagnóstico y que revise los resultados del análisis de sangre, si uno quisiera tener una apreciación de cómo funciona nuestra sangre o en qué estado está nuestro sistema circulatorio y nuestro cuerpo en general, es comparar el resultado, mi resultado, van a ver que hay una columna siempre de resultados, con los valores de referencia. En algunos laboratorios aparecen esos valores de referencia, entonces, por ejemplo, si yo soy mujer y me dan que tengo eritrocitos, en vez de 3,8 tengo 2,5 millones, y bueno, ahí está por debajo del valor de referencia y el médico me va a empezar a hacer una serie de preguntas, pero no va a ser lo único que él indique tener en cuenta, a ver qué patología, si es que tengo alguna patología a atender. También va a estar mirando la cantidad de hemoglobina, también va a estar mirando otro estudio indirecto que se llama hematocrito, que lo que hacen es, si yo tengo pocos glóbulos rojos, cuando esa sangre se procesa en un aparato como si fuera un secarropas, se procesa esa cantidad de sangre y mientras menos glóbulos rojos yo tenga, más aplastado va a salir, y entonces eso también se va a estar viendo afectado en el caso de que yo tuviese anemia. Y después otros índices como el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, todos esos índices que se usan de parámetros generales, pero a ciencia cierta el médico cuando mira estos tres valores que les mencioné hace un ratito, que tienen que ver con eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Por otro lado, si se fijan en este listado, fíjense, tenemos a las plaquetas y tenemos una primera columna que va a ser el valor por una cantidad elevada a, es la cantidad de células que yo voy a tener por litro, que analiza la máquina donde procesa la información, y entre corchetes voy a estar mirando cuáles son los valores de referencia en nuestra población, es decir, bueno, si mis resultados están dentro de lo que está ese corchete, bueno, significa que estoy bien. ¿Qué pasa si me da, en vez de 130 las plaquetas me dan 129? ¿Es llamativo? Y no, es un valor que seguramente el médico va a estar diciendo que tengo que tener un control. Lo llamativo es cuando los valores esos se ven altamente alterados. Y después
a partir de la letra que aparece en rojo, de la palabra que aparece en rojo, que son los linfocitos, se mide en porcentaje y ahí aparecen todas las variantes de células de defensa que nuestro organismo aparece y que son analizadas en este examen de sangre. Y por último, acá era lo que yo les mencionaba, cuando yo analizo el plasma, que lo pone el técnico extraccionista, lo pone en otro tubito, lo que hace es, ese tubito después va procesado en una máquina y nos puede medir la cantidad de glucosa, la cantidad de urea, la cantidad de creatinina, y solo a título de ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, si yo hago un análisis de sangre y fui en ayunas y la glucosa me da por encima de este valor que está entre los corchetes, al médico, con una serie de preguntas que me va a estar haciendo en relación a mi comportamiento nocturno, a mi comportamiento con respecto a la dieta y demás, le puede llegar a permitir diagnosticar o prediagnosticar lo que se llama diabetes. Este análisis de sangre con la glucosa solamente no me permite decir si una persona es diabética o no, sino al médico le permite tener una alarma y poder realizar una serie de estudios posteriores para decir a ver qué posibilidades hay de que esa persona sea diabética o no. Y acá quiero volver a aclarar también, así como les dije que lo importante es no ir resfriado o con un estado de alergia, hacerse un análisis, es importante mantener también todo lo que tiene que ver con los consejos que nos dicen en el laboratorio que tenemos que seguir para poder hacernos un estudio de sangre. Sí o sí mantener las 8 horas de ayuno. Si voy a estar haciendo un análisis hormonal, bueno, me van a dar más de 8 horas, me van a dar 12. Entonces es importante no alterar el ayuno, porque si no, esos valores a la hora de que la máquina los procese, esas muestras sean procesadas, van a estar dando alterados y por ende al médico les va a estar haciendo llegar a un mal diagnóstico. Todo lo que aparece después nos permite ver cómo funciona el hígado, cómo funciona el riñón, porque en general lo que hacemos nosotros, los médicos, nosotros no hacemos nada, sino que el médico lo que hace es no solamente pedirnos un análisis de sangre, sino que también nos pide un análisis de orina para contrastar los resultados y a partir de ahí poder llegar a un diagnóstico un poquito más certero. Por último, lo que vamos a ver es que generalmente lo que puede llegar a generar un proceso de un mal cuidado en nuestro cuerpo puede generar un montón de alteraciones, pero una de las cuestiones a tener en cuenta es la obesidad, que no solamente el tener obesidad nos puede generar sobrepeso per se, sino que nos permite acumular tejido adiposo por demás, nos permite tener colesterol por demás, nos permite aumentar y ser más propensos a tener diabetes, nos permite aumentar la generación de colesterol de nuestro hígado y llegado el caso extremo de no poder atender esa situación, bueno, ahí como enuncia la presentación, nos puede generar problemas cardiovasculares, ceguera, enfermedades que tienen que ver con insuficiencias renales, entre otras. Y más que nada, a título de ejemplo, el tema de la obesidad es para ver que muchas veces, como nos decía Laura hace un momento, los motivos para llegar a esa circunstancia pueden ser exógenos. Si yo tengo malas prácticas nutricionales, porque me baso en el packaging, me baso en las publicidades, me baso en dietas que nos recomiendan personas que no son profesionales de la salud, es una posibilidad llegar a esa situación. También puede ser por un mal funcionamiento de mi cuerpo y entonces ahí ya no estoy con un problema que viene desde afuera, sino desde dentro mío. O también puede llegar a suceder que por alguna alteración genética, es decir, que mis padres tenían esa alteración o mis abuelos, por una cuestión de herencia, los haya heredado. Muchas veces lo que se ve es que para el tema de la obesidad, se puede estar previniendo esta situación y después en este sentido la que nos podría dar un mayor porcentaje, un mayor acercamiento con respecto a la obesidad y cómo el profesional de la salud
obtiene esta información sería Laura, pero a grandes rasgos lo que podríamos ver es que en un análisis de sangre, frente a cualquier alteración, llámese obesidad o lo que sea, aparece reflejado esa alteración. Bueno, y hasta aquí, a título ya casi corriendo, dimos como un pantallazo de cómo malos hábitos nutricionales pueden llegar a generar alteraciones que a veces nosotros creemos que son imperceptibles en nuestro cuerpo, pero a partir de un análisis de sangre, el profesional de la salud puede detectar este inconveniente y poder comenzar el tratamiento. Bueno, gracias a todos. No sé si hay alguna duda en particular. Yo con respecto a lo que estaba viendo en el chat, sí, son ultraprocesados las bebidas light cero, sí son considerados ultraprocesados. Después, no sé si hay alguna otra duda que quieran consultarme. Los huevos en la heladera para aumentar los que me preguntan de los huevos es para aumentar en la conservación, ¿sí? No sé si alguien más. Y Patricia, después, acá sí, te acá hay preguntan algo. uno hacia el final, aparece el tema del análisis de sangre, los 3 valores con respecto a los glóbulos rojos más importantes, uno tiene que ver con la cantidad de glóbulos rojos. Recuerden que glóbulos rojos tienen como distintos sinónimos, hematíes y eritrocitos también es sinónimo de glóbulo rojo. Ese valor, la cantidad, nos puede determinar también que hay algún problema. Nos permite también saber la cantidad de hemoglobina. La cantidad de hemoglobina básicamente nos genera una alteración, más que nada cuando las mujeres están embarazadas, pero ya con la cantidad de hematíes y la cantidad y el porcentaje de hematocrito, a partir de esos 2 valores ya se puede determinar algún tipo de alteración. Recuerden siempre que es una alteración temporal, porque el médico no se va a basar solamente con el resultado del análisis, sino que va a ampliar el chequeo con diagnóstico en el caso de imágenes, en el caso de ser necesario, y fundamentalmente siempre es importante cuando uno va al médico ser muy claro con lo que le pasa, porque nadie más que ustedes se conoce el funcionamiento del cuerpo, y entonces es importante que ustedes puedan transmitirle al profesional de la salud con la mayor claridad posible cuál es la alteración, porque así les da también un indicio a ellos de poder seguir un tratamiento y sobre todo llegar al diagnóstico correcto. Bueno, con respecto a los edulcorantes, en niños no se recomienda. Con respecto a lo que es tiroides y harinas, no hay ninguna relación, o sea, solo integrales en el desayuno es lo único que se dice evitar, nada más. O sea, no hay correlación entre o sea, los problemas de tiroides y el consumo de harinas, o sea, no hay nada que avale esto. Claro, bueno, acá preguntan si bien en el packaging pueden engañar. Con respecto a la información nutricional, no deberían poner información falsa. No debería pasar eso. Recuerden que cuando uno, como empresario, habilita un alimento para salir en el mercado, hay un organismo que controla eso. Y Claro, ustedes, por eso es la ANMAT. importante, frente a alguna alteración, hacer la denuncia pertinente, porque hay un organismo que controla. Muchas veces, a veces sucede que no es que el empresario fue de mala fe, actuó, sino que muchas veces esa misma máquina se utiliza para procesar distintos alimentos. Entonces puede venir, uno dice, adulteraron tal producto, no, y en realidad hicieron mal el corte, no dejaron pasar el tiempo pertinente, y entonces esa cantidad de alimentos se mezcló con otro, y en realidad no es que los están tratando de engañar, sino que, bueno, hubo un desfasaje y una falla en el control de calidad del producto. Por eso es importante que ustedes estén al tanto, donde todo producto que yo consuma tiene un teléfono al cual yo me puedo contactar frente a cualquier alteración que note en relación a la calidad de ese producto. El contenido en formato PDF, no sé, eso consulten con su referente de EDIS, supongo que sí. No sé, Rocío, si vos Sí, podés primeramente, como responder. les dije al principio del Sí. encuentro, van a poder acceder a la Ah, grabación. Igual antes de finalizar voy a volver a copiar el link por las dudas si algunos se unieron tarde y no lo vieron en el chat.
Y sí, pueden también pedir el PDF en el caso que lo necesiten, ¿sí? Pero la grabación del encuentro la van a tener. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda que quieran este, consultar. Bueno, gracias también por la paciencia, la participación. Hemos tratado de resumir en casi menos de una hora una cantidad de contenidos abismales, pero lo importante de este tipo de charlas es que ustedes tengan la inquietud de consultar sobre todo al profesional, no sigan a las redes sociales que nos dicen tantas cosas mágicas que en realidad no existen, y ante cualquier situación que ustedes noten de comportamiento extraño de su propio cuerpo, consulten al médico, porque siempre es mejor estar previniendo una situación que estar corriendo con un tratamiento. Siempre la posibilidad de recuperación es mucho más fácil recuperarse cuando no inició el estado de enfermedad a que cuando ya estamos corriendo detrás de ella. Coincido con Patricia, ¿sí? Sigan, o sea, si van a seguir consejos, sigan consejos de gente que esté capacitada, de profesionales de la salud. En las redes sociales hay mucho y mucha charlatana, entonces tengan cuidado con esos influencers. Sería buenísimo que hayan influencers capacitados, pero bueno, no suelen ser la mayoría. Así que bueno, les agradecemos mucho por haber participado, ¿sí? Bueno, Bueno, gracias estamos a por todos. finalizar. Sí, sí, pueden igual aprovechar, el que se anime puede preguntar algo por micrófono o seguir escribiendo en el chat en este último ratito, y si no, bueno, vamos finalizando y obviamente decirles que vamos a ir pensando nuevas temáticas que puedan interesarles o aprovechar a alguien si quiere que abordemos más adelante alguna temática más en profundidad, nos pueden aprovechar este momento para hacernos la sugerencia. Siempre vamos pensando en otros encuentros que les puedan sumar información valiosa para la vida cotidiana, digamos. Así que bueno, cualquier cosita pueden aprovechar. Y si no, bueno, los esperamos siempre en los próximos seminarios, en los próximos encuentros, como siempre todos más que invitados. Ahí estoy leyendo algunos, ayuno intermitente para deportistas, eh, eso lo podemos ver con Lau en lo de nutrición deportiva que habíamos visto también. Tenemos como algunas cositas en mente para otros encuentros. Así que todo lo que vayan sumando nos va a servir como para pensar un nuevo encuentro que podamos trabajar un poquito de otras cosas. Sí, aparecen también alimentación para niños, aparecen dietas para insulina resistentes, bueno, hay muchísima Ujú. información para abordar, y es importante que se animen a preguntar o a dar tips o acercarnos de las temáticas que a ustedes les interesa para que sea más provechoso el encuentro. Ujú. Sí, sí. Yo ahora voy a ir anotando algunos de los temas que están proponiendo para, bueno, después ir charlando y vemos, de generar otro encuentro y, bueno, irme echando un poco los temas. Lo de las viandas me parece una buena idea, tanto para niños, como dijeron, para los chicos, como también para los adultos, ¿no? En esos momentos que por ahí facilitan las viandas saludables cuando estamos apurados, cuando hay que en la rutina diaria, el trabajo, así que bueno, está muy bueno eso. Sí, hay un montón de temas que están surgiendo relacionados a lo nutricional, así que sí, se puede hacer Hay algo de viandas. Lau, respondo que el link que envié sí va a estar también la charla anterior, ¿sí? Es nuestro espacio de YouTube, que ahí van a encontrar todas las grabaciones de los encuentros que tuvimos anteriormente y bueno, los que van surgiendo, todo se carga ahí. Sí, perfecto. O sea, vamos a seguir con esta idea de viandas saludables, me parece una muy buena temática. Seguramente planearemos para próximos encuentros de esto. Bueno. Gracias, Lau, gracias, Patri, por el tiempo, por la dedicación, Gracias. ¿no? Y todo muy claro. Así que bueno, muchas gracias y estaremos charlando para poder hacer un nuevo encuentro. Muchísimas Perfecto. gracias a todos, gracias Ro, como siempre, y bueno, les deseamos una linda noche a todos, y gracias por la participación, el interés y la pregunta, que eso es lo que más alimenta también a la charla.
Ujú. Gracias a todos por participar. Que tengan buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, adiós.